Buenas noches, amigos, bienvenidos a Miradas de Asturias. Esta noche vamos a viajar por la parte oeste de Asturias, en una zona donde un río sagrado y milenario va a tomar nombre al concejo. Esta noche vamos a saber más y vamos a conocer el concejo de Navia. Este concejo está situado en el occidente de Asturias, ocupa una superficie de más de 62 kilómetros cuadrados y cuenta con una población que supera los 9.000 habitantes. La mayor parte de ellos se concentra entre Navia, la capital, Villapedre y Puerto de Vega. El concejo de Navia limita al sur con Villallón, al oeste con los concejos de Coaña y Boal, al este con el concejo de Valdés y al norte, como siempre, nuestro hermoso mar Cantábrico. Su capital es la villa de Navia, recibiendo el mismo nombre que el del concejo. La capital se extiende por la margen derecha del río Navia, que se ensancha para convertirse en ría al tener muy cerca el mar. La vida de la capital transcurre ligada al río que proporciona a la villa una gran fuente de recursos económicos. El río Navia atraviesa el concejo de sur a norte por su lado oeste, sirviendo de límite para el concejo vecino de Coaña. Esta ría siempre tuvo una gran importancia para el concejo, puesto que se articulaba en torno a ella toda la economía local. Igualmente es de mención el río Anleo, que nace en la sierra de Anleo, desembocando al Navia. Los ríos del Monte y Villaoril bajan hasta unirse y formar el Frejulfe, que desemboca en la playa del mismo nombre. El río Barallo también es de mención, desembocando este en los límites con el concejo de Valdés. Las elevaciones de este concejo no son de mucha altura. Las encontramos hacia el sur con el concejo de Villallón, no superando los 1000 metros de altura. Por ejemplo, el pico de Panondres, de unos 800 metros, o otras elevaciones como el pico de la Cueva o los Costillones, de alrededor de unos 500 metros. La pesca, tanto de río como de mar, ha sido algo muy natural dentro de este territorio. Hoy en día se ha ido extinguiendo poco a poco, dando lugar a planes de repoblación de algunas especies, entre ellas la de salmón. En el año 600 aparecen por primera vez en suelo naviego los primeros celtas, procedentes de la zona centro de Europa. Estos se mezclan con los pobladores, los antiguos pobladores naviegos, y van a aparecer precisamente en esa época los castros, que son de un gran valor arquitectónico. El nombre de Navia, que da nombre al concejo y a la capital, es un calificativo de origen prerromano, vinculado a una corriente fluvial, el río Navia, que para aquellos habitantes primitivos tenía una representación sagrada. La primera referencia escrita aparece en el 926, donde el infante Ramiro hace unas donaciones al obispo Beco, obispo de Oviedo, de unas tierras en Andés. Pero será en el siglo XII cuando se aglutinen las llamadas villae en pueblos, apareciendo por primera vez las jurisdicciones y también, igualmente, los primeros concejos. En esa época, el concejo de Navia comprendía los territorios de Villallón, la montaña y la propia Navia, situación esta que se mantuvo hasta el siglo XIX. En 1270, Alfonso X el Sabio concederá la Carta Puebla y el permiso de celebrar el mercado todos los jueves, como hoy se está celebrando. También el hacer la muralla, que iría desde la calle Las Armas hasta la calle San Francisco y que tardó 3 siglos en realizarse. Ya en el siglo XVIII hay una gran mejora de la situación económica del concejo debido a los cultivos, plantaciones, la producción de carne y la multiplicidad de oficios y artesanías, presentando una espectacular expansión económica, tal como se deduce del catastro del ministro Ensenada. La invasión francesa del siglo XIX altera la vida social del concejo de Navia, siendo sus propios paisanos los que expulsan a los franceses de esta zona. Uno de sus paisanos, Juan Pérez Villamil, redactará el Bando de Móstoles, que unirá a todos los españoles en lucha por la libertad. En este concejo y en el pueblo de Puerto de Vega morirá, herido por el dolor y el odio de esta guerra,
Un 28 de noviembre de 1811, uno de los grandes de Asturias, don Gaspar Melchor de Jovellanos. Pero igualmente, aquí también nacerá uno de los famosos poetas y políticos asturianos, aquí en la parroquia de Piñera, don Ramón de Campoamor. Bueno, pues vamos a hablar ahora con Manuel Bedia Alonso, alcalde de Navia. Hola, buenos días, Manuel. Hola, buenos días. ¿Cómo lle el concejo a los tus ojos, Manuel? ¿Cómo lle el concejo de Navia a los tus ojos? Bueno, es un concejo pues muy equilibrado, ¿verdad? Tenemos industria, tenemos ganadería, tenemos montaña, tenemos campo, tenemos mar, tenemos río. Por lo tanto, en muchos factores es equilibrado y realmente también tiene una economía, por tanto, equilibrada. Tiene una población de 9.200 habitantes, 63 kilómetros cuadrados. Bueno, yo creo que es realmente un municipio que hoy por hoy tiene factores que le determinan como uno de los concejos que a mi entender están encabezando Asturias en infraestructuras de carácter rural y poco a poco también vamos camino de equilibrarlo en equipamientos recreativos y culturales, y en ese camino estamos, ¿verdad? ¿Cómo era el concejo de Navia que conoció? ¿Cómo es el concejo de Navia que está viendo ahora? Pues el concejo de Navia era un concejo pequeño, Navia era pequeño, sí, y el concejo, claro, igual, porque aumentó mucho por pocos habitantes, porque aumentó mucho por la industria que hay. Y si hubiera, ¿usted cree que, bueno, tú crees que el concejo de Navia marcha a nivel turístico con buen fondo? ¿Hay tirón turístico? Eso no lo conozco yo, no está mal, pero no está mal. Si tuviéramos que poner o quitar algo al concejo, ¿qué pondríamos o qué quitaríamos? Que hicieran más por el turismo, que hacen poco aquí en Navia. ¿Carreteras y todo lo demás? Todo, incluido la carretera y la ría de Navia. ¿Qué necesidades turísticas tenemos dentro del concejo? Bueno, yo creo que nosotros, viéndonos como un concejo que cada uno hemos de tirar de lo nuestro, no es menos cierto que nosotros debemos hacer proyectos incardinados dentro de un proyecto común, que es el Parque Histórico de la Cuenca del Navia, ¿verdad? En la medida que seamos capaces de aunar, de establecer ese marco de relaciones y de colaboraciones entre los 9 ayuntamientos, vamos a tener cada uno de nosotros, entiéndase bien, cada uno de nosotros por la suma de los demás, vamos a tener factores mucho más determinantes en que esta zona, en lugar de ser un lugar de un turismo ocasional y muy temporalizado, pase a ser un turismo mucho más amplio en el tiempo, en lo que es el año, romper la estacionalidad que ahora tiene, y eso va a ser la grandeza y yo creo que es la demanda que yo estoy haciendo, que todos comprendamos que esto es el gran reto que tenemos, ser más a través de nuestra propia proyección, pero de una proyección aunada en un territorio mayor. ¿Cambió Navia? ¿Cómo? Mucho. Mira, va para 24 años que me murió el marido y si viene a Navia no lo conoce. Se edificó mucho, se hizo un puente marítimo precioso, se hicieron muchas cosas. O sea que creció para bien. Mucho, mucho, mucho. ¿Y a nivel turístico? Ya lo hice, Mari. A nivel turístico, ¿cómo lo ves? Bueno, pues yo en eso tampoco estoy muy al día, pero yo creo que bien, ¿eh? ¿Hay muchos turistas en verano? Sí hay, sí hay. No hay queja. ¿Y en invierno? En invierno no, poco. En invierno poco. La verdad, yo por la noche no salgo, como tú comprenderás. Y una cosa, si tuviéramos que quitar o poner algo al concejo, ¿qué pediríamos? Bueno, ahora va a venir la variante, vamos a tener menos tráfico y Navia pues va a quedar... Navia está muy bien, porque tenemos de todo y está muy bien, y gusta mucho Navia. Y entonces, el futuro que hay
dentro del concejo? ¿Sería a corto plazo, a medio plazo? Bueno, yo creo que ahora también estamos en lo que es las revisiones de planeamiento, que es un factor muy importante, es algo que debemos vigilar mucho, que lo que se habla romper el medio no se haga, conseguir aunar un medio urbano, rural, conservando todas las tradiciones, pero creando nuevas estructuras de participación en el territorio por personas de fuera, porque vamos siendo cada día menos y necesitamos realmente, cuando han desaparecido sectores tan importantes como es el de la agricultura, el de la ganadería, que está en vías de desaparecer casi o quedarse en 4 puntos, realmente a el territorio sin romperlo, sin deteriorarlo, tenemos que darle una nueva visión. De este momento no va a sufrir el territorio en la presencia de nuevas chimeneas. Quiero decir, no va a haber fábricas, tiene que haber riqueza, que es realmente en la medida que podamos hacer ámbitos de recreo colectivo y de calidad para que la gente venga aquí. Severino, ¿cuántos años lleva en Navia? En Navia, pues, toda la vida. Decíame antes, ¿cuántos años? 85 tengo. De esos 85 años, ¿cómo vio el concejo como lle actualmente? Hombre, pues el crecimiento de un 200%. Pero crecimiento en todos los sentidos. En todos los sentidos, sí. ¿Va caminando hacia algo bueno o lle masivo? Hombre, hay una diferencia. Hay una diferencia. ¿Y usted cree, o tú crees, que el concejo de Navia tiene tirón turístico? Pues sí. Yo creo que sí. A nivel de futuro, el turismo puede ser constante incluso en invierno. Parece que sí, dicen que están promocionándolo y parece que va bastante bien la cosa. Sí, si tuviéramos que pedir algo a la administración que nos pusiera, que nos quitara, ¿qué diríamos? Hombre, hay muchas cosas todavía que faltan en esto. En el occidente falta mucho todavía, ¿eh? El occidente estuvo muy abandonado durante muchos años. Ahora Entre todos tenemos que... ahora están, sí. por ello. No, ahora están trabajando. Pero bueno, en general el concejo de Navia está creciendo y bien. No, mucho y bien, sí. Manuel, como alcalde, sino como ciudadano del concejo, ¿cuál es en su corazón aquel rincón que guarda de este concejo de Navia tan hermoso? Bueno, yo creo que tiene muchos rincones, que tiene una belleza extraordinaria en todo lo que es la rasa costera, todo ese, digamos, ese perfil que hace la costa con la mar, eso es lo más bonito que tiene realmente. Después Navia indudablemente tiene rincones muy recoletos, como los tiene Puerto Vega, como tiene edificios emblemáticos todo el concejo. Por lo tanto, yo no destacaría nada de nadie, sino algo que tenemos todos como pueblo que aportar, pues, en una visión cultural y recreativa a quienes nos visiten, ¿verdad? Bueno, pues ya estamos aquí, vamos a invadir otra nueva cocina dentro de un nuevo concejo que es el de Navia. Y estamos en este momento en la cocina de Pepe Santiago. Vamos a hablar con Óscar, que de esto sabe mucho. Venid para acá. Buenos días, Óscar, ¿cómo andamos? ¿Qué tal? Buenos días. Oye, cuéntame una cosa, ¿qué se come dentro del concejo? Dentro del concejo la gente lo que más pide son productos aquí del Cantábrico, productos de la zona. Como por ejemplo lo que más ofrece esta casa son muchos platos de pescado. Mismo la parrillada de pescados, los lomos de salmonete con verduras, que son también de aquí de la huerta. También piden mucho la merluza confitada, solemos poner un pisto debajo de una vinagreta de tomate.
y así todos estos platos muy variados de pescado. En estos días estamos en unas jornadas de la cocina andaluza, de las cuales todos los años siempre hacemos pues una quincena recordando comunidades de España. Estos 15 días, por ejemplo, como estamos en abril, estamos haciendo las de Andalucía, y ahí tenemos pues bueno, muchos platos representando a esa comunidad, como por ejemplo la presa de cerdo ibérico, el secreto ibérico, los trigueros que allí son tan famosos, los choquitos de San Lucas. Entonces, yo diría, aparte de las jornadas andaluces, aquí se da la langosta de oro. exactamente, sí, eso es un premio que concede Pepe, José Antonio Santiago, que es el jefe, el director aquí de la empresa, que concede todos los años a un empresario de la zona del occidente. Bueno, como vemos, estamos en un lugar excelente para saborear pescados y mariscos. Pero cuéntame, Óscar, ¿qué vamos a comer hoy aquí? ¿Qué nos vamos a zampar hoy aquí? Bueno, hoy voy a preparar un risotto de bacalao y gambas, que es uno de los platos estrella de aquí de la casa, que suele salir mucho. También vamos a preparar unos lomos de salmonete, que es un plato para mí exquisito, que van desespinados y van con un pisto, con unas verduras debajo, un salteado de verduras frescas aquí de la huerta. Son dos de los platos para mí más a aconsejar, aparte de otros muchos, pero bueno, dos muy buenos platos. Oye, pues mira, vamos a hacer una cosa. Estoy viendo que, bueno, pues estamos muy temprano ya en la cocina y aquí vemos que están trabajando. Vamos a dejarlos que trabajen y después, Óscar, nos vemos en la mesa para dar cuenta de esos pescadinos y ese risotto. Muy bien. Venga, nos vemos después. Nos vemos luego. Bueno, pues ya estamos aquí con la comidina preparada que aquí Óscar hizo y aquí entre Óscar y Miguel viendo esta mesa que ya tengo unas ganas de ponerme a la tarea. Óscar, esto tiene una pinta maravillosa, pero hay una cosa que no habíamos hablado del postre. ¿Qué es la tarta esa? Ese es un postre que se hizo para aquí, para uno de los restaurantes, que es una tarta de arroz con leche y tocinillo. Es típica total de Asturias, porque el tocinillo es un postre típico de Asturias, el arroz con leche también, entonces se juntó todo y se hizo una tarta para uno de los locales. El arrocín y el risotto tienen también una pinta excelente. Y ojito, ¿veis esos salmonetes? No están al revés. Sí, bueno, se hacen justamente al revés, porque se tienen que hacer siempre por la parte de la piel, para que haga una costra y queden más jugosas. Se hacen como tostado, en aspecto para hacer una base debajo para que el salmote se haga sobre su propio jugo, el que va soltando. Oye, y con esta comida yo estoy viendo que tenemos que beber algo. Aquí Miguel, que es el que me va a contar qué podemos tomar con una comida a base de risotto, salmonete. Bueno, yo suelo recomendar un albariño. En este caso tenemos un Señorío Sobral ahí, que es un vino de denominación de origen Rías Baixas. Ya lleva ganando premios ya en Bruselas, medallas de oro todos los años. Es un vino que está muy bien, muy rico, uno de los mejores. ¿Y para ese postre que tenemos ahí? A postres solemos recomendar un Pedro Ximénez, un vino dulce de Málaga, que le va de maravilla. Oye, hablando de vino dulce, ¿tú crees que los asturianos somos muy golosos? Hombre, bastante, bastante golosos. Bueno, pues compañerinos, mientras quedo aquí en esta compañía
que es maravillosa de Óscar y Miguel, y con esta mesa que voy a poner y ya voy a ponerme al tajo y a probarlo todo, os dejo y nos vemos más tarde. Venga. Mucho, porque hay una playa que no entran los autocares. No entran los autocares. Entonces, si no entran los autocares, ¿quién va a arrimarse allí con el turismo? Muy poca gente, muy poca gente. ¿Y eso está pasando en todo el concejo? No, bueno, en la playa de Navia y en la playa de Fejulfe, que son las dos playas importantes que tiene Navia en el concejo. Luego está otros concejos como Tapia, que lo tiene ya el turismo de otra forma montado. O sea que de pedir algo pediríamos que echaran mano más a la infraestructura turística. Claro, porque aquí edificación hay sobrado para el turismo. Ya hay viviendas sobradas, no sobran, pero bueno, hay viviendas para alojar en agosto, septiembre, en todos los meses que vengan. Entonces aquí viene el turismo y cierran los bares los domingos, 6 o 7 bares. Pues ya me dirás si viene alguien aquí. Una cosa, porque ya que parece que Asturias está caminando solo hacia algo más turístico. Navia tiene industria, tiene... Sí, bueno, y de los concejos que hay, no habrá muchos como Navia. O sea, hay trabajo que no tenga nada que ver con el turismo. No tiene esos aparte. Aquí hay 2 empresas grandes, hay una de madera aquí, Benito, aquí en ese sentido. Había una gran tradición ganadera, agricultura... Pero nadie lo mueve. Nadie lo mueve. Entonces, si los domingos cierran 6 o 7 bares, ya me dirás a mí el que viene, ¿dónde va? Bueno, yo creo que con lo que he dicho es evidente que hombre, toda la costa tenemos mucho que ofrecer, toda. Pero claro, realmente las vivencias, el afecto a lo nuestro, lo más grande que tiene una persona es el amor a su tierra, es pensar. Yo no veo al ser humano despegado del lugar donde se nace. Por lo tanto, lo veo con una cuestión muy especial, yo diría. Tenemos una costa muy privilegiada, tenemos una costa de una calidad medioambiental muy importante. Creo que antes de conocer Marbella, Benidorm, y no estoy metiéndome ni con Marbella ni con Benidorm, pero son emporios de hormigón. Tenemos un paisaje verde, un paisaje de calidad cultural en su conjunto, porque no podemos ver lo que es el paisaje desglosada una parte de otra. El monte, la mar, el río, todo eso forma un paisaje cultural muy importante, y es una pena que se vaya a conocer y extasiarse uno a esas moles de hormigón y estemos perdiendo realmente un monumento de naturalidad que es Asturias, y en eso está Navia como algo que estamos tratando de conservar, potenciar, para que sea una oferta no para todos, ¿verdad? Para todos. Pues Manuel Bedi Alonso, de corazón, muchas gracias por estar en Miradas de Asturias y por ayudarnos a conocer un poquitín más el concejo de Navia. Pues nosotros siempre estamos, y yo digo que tenemos que participar todos mucho más de nuestro propio territorio. Oviedo, Gijón, Avilés, el centro de Asturias tiene que mirar mucho más a las alas, y nosotros realmente mirar al centro, y que nuestro territorio sea algo que amemos, que queramos, y de que defendamos entre todos. Gracias, Manuel. Parece que siempre cuando finalizamos se nos queda algo, yo diría que mucho, en el tintero de los paisajes y de las palabras, pero es lógico cuando hablamos de Asturias y solo podemos usar el lenguaje de las palabras. Para describir la historia y la naturaleza de estos parajes solo se puede usar el lenguaje del corazón, y para eso debemos, sobre el terreno, situarnos y vivir realmente el concejo. Cuando regresamos a nuestra casa, dejamos el corazón en el sagrado río de Navia, llenos nuestros ojos de belleza e historia. Así es la Navia sagrada, donde se arroja al mar la hermosa ría amada, divina desde eras atrás. La Navia serena, la Navia del mar, raíces sumidas en tiempos eternos, emergen valientes en tu gente sin par. Cuna de bravos forman tus vientos, aires que llevan de Campoamor sus versos. Paraíso de Asturias, por jovellanos amado, río, aire, mar, tierras, forman tus pilares.
pilares naturales, pilares sagrados. Añoraba siempre